No sé si se acuerdan que estamos en el libro de Santiago y que habíamos hecho una pausa porque la semana pasada literalmente era la celebración del festival de Pentecostés. Entonces hicimos una pausa porque caía en ese domingo y era algo bueno para compartir, porque muchas personas han sido educadas en lo que no dice la palabra, y la responsabilidad de nosotros como iglesia es compartir lo que dice la palabra. Entonces, Santiago 3, del 13 al 18. Imaginen que caminan en un huerto y le señalan un árbol diciendo que es un manzano o un árbol de manzanas. Y ustedes van caminando y este árbol ustedes lo ven en donde está en medio de la cosecha de manzanas, pero no tiene ninguna manzana. Ustedes observan el árbol cuidadosamente y reconocen, bueno, sí, efectivamente parece un manzano, pero no tiene ninguna manzana. Regresan meses después y todavía no hay fruto. Incluso al año siguiente todos los árboles están dando fruto y este árbol de manzanas no da manzanas. Entonces el dueño va a tomar una decisión. Generalmente lo que hace el dueño a un árbol sin fruto es que mejor lo cortan, porque hay algo malo en él. Puede ser que por fuera no se vea, pero por dentro tiene que haber algo malo. En algún momento comenzarán a preguntarse, ¿será realmente un manzano? ¿Por qué? Porque el fruto es lo que verdaderamente revela la naturaleza del árbol. Tal vez usted y yo no seamos biólogos. Tal vez usted y yo no seamos expertos en la rama de la biología que estudia los árboles y plantas, que se llama la botánica. Entonces, como yo no soy botánico, yo simplemente veo un árbol. Pero alguien que conoce va a ver un árbol de manzanas y va a decir, es un árbol de manzanas, pero no da fruto. Por eso hay que quitarlo. De la misma forma, Santiago enseña que la verdadera sabiduría se reconoce por el fruto que produce en nuestras vidas. Si un árbol no da fruto, no lo podemos reconocer a menos que seamos expertos en la materia. Si el árbol es de mandarinas, entonces vemos mandarinas o naranjas o mangos. Pero si no hay fruto, no lo podemos reconocer. Así es como muchas personas funcionan. Afirman que son sabias, muchas afirman conocer a Dios, pero Santiago nos llama a mirar más allá de las palabras para examinar el fruto, no del árbol, sino de nuestras vidas. Es diferente. Entonces, la pregunta no es ¿cuánto sabes? La pregunta es ¿qué clase de fruto estás produciendo el día de hoy? En toda la carta de Santiago, él enfatiza que la verdadera fe o la verdadera evidencia visible es el fruto que tenemos. Después de advertir acerca del poder destructivo de la lengua, que fue lo que vimos hace 2 domingos, ahora se enfoca en la raíz del problema de la lengua, que está ¿dónde? En el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla mi boca. Si yo tengo un corazón contaminado, entonces ¿qué voy a hablar? Entonces, en realidad, Santiago se enfoca en la lengua porque por ahí sale, por el botoncito de rosa salen cochinadas a veces, ¿verdad? Muchas veces no tenemos el corazón en el lugar adecuado. Y es lo que vamos a ver hoy. Algunos dentro de la primera iglesia afirmaban ser sabios, pero sus vidas estaban marcadas por el orgullo, por la rivalidad y por la división. Por eso es que esta carta es para ellos específicamente, pero el día de hoy nosotros podemos aprender de eso. Algunos dentro de la iglesia no entendían por qué Santiago le gustaba escribirle directamente a ellos, porque le llegaba el chisme a Santiago, que habían cosas malas. Entonces él tenía que animarlos, y por eso Santiago nos enseña que la sabiduría bíblica no se mide por el conocimiento intelectual, sino por un carácter transformado, sino por quién soy yo. Y el carácter es moldeado por mi identidad. Si mi identidad está en las cosas del mundo, mi carácter, mi corazón y mi boca hablarán de las cosas del mundo. Si mi identidad está en Cristo como hijo de Dios, entonces, en teoría, usted debería de tener un buen corazón que habla cosas buenas y que vive dando buen fruto para Él. Entonces vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Y está dividido en 3 puntos. La verdadera sabiduría se manifiesta en una conducta humilde. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:13.
Es una pregunta que le hace Santiago a los judíos del primer siglo y también a nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto está lleno de palabras. Si lo leemos literal, puede ser que lo entendamos, pero hay que profundizar un poquito más. La palabra griega para sabio es sophos. Ahí habla quién es sabio, quién es sophos, que describe una sabiduría práctica para vivir. Una sabiduría práctica. Yo pongo la sabiduría en práctica. Después habla de la palabra entendido, que es epistemon. Habla de una persona experta o conocedora. ¿Quién es entendido? ¿Quién entiende las cosas? Dice Santiago. Y luego Santiago desafía a quienes afirman ser espiritualmente maduros. Ahí empezamos a conectar el punto del pasaje. Porque generalmente cuando hablamos de sabiduría, la gente se pone a pensar en la sabiduría intelectual de las personas, en lo mucho que puedan conocer o saber, o en la sabiduría que le estoy pidiendo a Dios, generalmente para yo poder prosperar. No está malo, usted debería prosperar en su vida. Y debería con esa prosperidad ser generoso, ayudar a las personas necesitadas, gracias, y también ayudar a su familia, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de sabiduría estamos hablando, Señor, dame la sabiduría para hacer dinero. Y no saben cuántas oraciones yo tengo que hacer cuando le digo a las personas cómo puedo orar por usted y me hablan solo de dinero. Está bien, pero ¿qué más está pasando en tu vida? Porque no todo es el dinero, ¿verdad? Estamos hablando de sabiduría espiritual y de eso se trata esta parte de la carta. Entonces, Santiago desafía a quienes afirman ser espiritualmente maduros. Y él dice, no me lo digan, demuéstrenlo. Demuestren qué tan maduros son. La palabra mansedumbre, ahí habla de mansedumbre. Y es muy interesante porque no significa debilidad, sino significa fuerza bajo control. Ser manso es alguien fuerte, pero que está controlado. No es alguien débil, no es alguien deprimido, no es alguien con mucha ansiedad. Porque recuerden que nosotros conquistamos esas cosas porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no estoy diciendo que a veces no nos vamos a sentir mal. Hay descripciones en la palabra en donde hubo hombres y mujeres con depresión, con ansiedad y con problemas. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Él lo que quiere es que seamos fuertes espiritualmente. Entonces, la persona verdaderamente sabia no necesita anunciar continuamente lo sabia que es. La sabiduría verdadera, la sabiduría se evidencia en humildad, obediencia y carácter. Muchos de nosotros tenemos lo que es conocido en psicología o en antropología como sabelotodismo. Sabemos de todo. Generalmente, y yo no quiero ofender a las personas mucho más jóvenes que yo, porque yo fui joven un día, aunque no lo crean. Y un día tenía pelo largo. Yo fui joven. Entonces, cuando yo era joven, yo quería imponerle a mi mamá todo lo que yo sabía, porque ella no sabe, esta doñita no sabe absolutamente nada. Mi papá es un anticuado, él no conoce nada, y yo soy el que tengo la razón, porque yo soy el que estoy viviendo mi vida. Entonces, el sabelotodismo es querer compartir con las otras personas todo lo que yo sé. Nuevamente, no está malo que usted quiera compartir su conocimiento. Lo que está malo es que yo quiera informarle de mi vida a todo mundo en todo tiempo. Como dice Eclesiastes 3, hay un tiempo para todo en esta vida. Entonces, el mundo admira la autosuficiencia, Dios admira la humildad. La sabiduría celestial no se produce en arrogancia, ni produce arrogancia, sino que produce semejanza a Cristo. Santiago no cuestiona si la sabiduría es buena, porque la sabiduría es buena. Lo que cuestiona es si aquello que estas personas llaman sabiduría, en realidad es sabiduría. Porque yo a mis 18 años le decía a mi mamá el por qué ella me tenía que dejar llegar a la casa a las 2 de la mañana con un par de cervezas. Yo le quería imponer eso, porque yo quería vivir esa vida entendiendo que quería imponer mi sabiduría a mi mamá, aunque no fuera algo bueno. Vean lo que dice John Owen.
Él es un teólogo reformado. Dice: la sabiduría espiritual consiste en conformar toda nuestra vida a la voluntad de Dios. Toda nuestra vida. Yo conformo mi voluntad porque quiero, anhelo y necesito vivir para Cristo. Eso es lo que yo quiero. La sabiduría bíblica es práctica y transformadora. Por eso es que se habla de sabiduría espiritual. Porque antes de poder hacer negocios que me den millones, como me dijo un hermano un día: pastor, el día que me pegue la lotería le voy a dar una buena ofrenda. Hermano, eso nunca va a pasar, empieza a ofrendar hoy. ¿Verdad? Porque esa es la excusa. Cuando yo tenga voy a ayudar a los pobres, y cuando yo tenga voy a irme a misiones. No, es hoy. Es el día de hoy el que lo tenemos que hacer. Entonces, Jesús es la perfecta expresión de la sabiduría divina. Aunque era Dios, se humilló hasta la muerte, dice Filipenses, hasta muerte de cruz. Eso fue una humillación. La sabiduría celestial tiene el rostro de Jesucristo. Entonces yo te pregunto, ¿tu vida qué refleja? ¿Humildad o refleja orgullo? Estoy más interesado en tener la razón yo e imponerla en mi trabajo, imponérsela a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, o verdaderamente conocer a Dios para que yo con mi sabiduría, la que Él me da, pueda agradarlo a Él, mostrando amor a los otros. Y el punto 2 nos lleva a entender que la sabiduría terrenal produce confusión y destrucción. Dice Santiago 3, 14, 16. El primer versículo fue una pregunta, y ahora él empieza retóricamente a responder esa pregunta. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo curioso aquí es que él está hablando de un tipo de sabiduría que no es de Dios. Santiago identifica dos pecados internos acá: celos amargos, un resentimiento hacia las bendiciones de otros, y contención. ¿Qué es contención? Porque yo la verdad no la entendía mucho. Tuve que meterme a leer qué efectivamente significa en español la palabra contención, que es rivalidad, ambición egoísta, espíritu de competencia y búsqueda de interés personal. Nuevamente, Santiago no está diciendo que usted no debe ser ambicioso, porque la ambición canalizada positivamente en la voluntad de Dios nos va a llevar a progresar, nos va a llevar a avanzar, nos va a llevar a ser bendecidos para poder bendecir a otros. Esa es la idea de la bendición. No meterlo todo al banco, ni tampoco gastármelo todo. Es vivir bien, bendiciendo a otros, viviendo para la gloria de Dios. Entonces, luego describe esta falsa sabiduría con 3 palabras. Ahí están. Primero, vean qué interesante, que dice que esta sabiduría es terrenal. ¿Qué significa terrenal? Es una sabiduría limitada que le pertenece a esta tierra. Usted y yo somos parte de un mundo caído y tenemos una mente finita. Esta sabiduría terrenal es finita, llega, tiene un tope, tiene un alto. En cambio, la sabiduría que viene del Señor es infinita porque viene de Él. Luego, la segunda palabra dice que es animal. ¿Cómo animal? No, pero no me digas animal, Santiago. No, trátame bien. Es una sabiduría animal porque es controlada por nuestra naturaleza pecaminosa. Tiene que ver con nuestros más profundos deseos carnales, pecaminosos. Por eso es que él dice que son animales. Ese es el punto. Y después dice diabólica, influenciada por las fuerzas del mal. Diabólica significa que viene literalmente de Satanás. Porque dice la palabra que es el príncipe de esta tierra, literalmente lo dice. Él no es el Dios de esta tierra. El título de príncipe es porque él
y aunque muchos no han entendido esto que viene de la palabra, está reinando el día de hoy. Pero en un futuro atemporal, Él ya está vencido, porque fue vencido en la cruz, y cuando Jesús resucitó al tercer día, venció a la muerte y venció a Satanás. Él está vencido. Nosotros los que vivimos para Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta lo positivo nos ayuda bien y hasta lo negativo nos ayuda bien, aunque sea difícil entenderlo. Entonces la sabiduría terrenal dice: promuévete, exáltate, protege tu reputación, busca tu beneficio. Pero Santiago advierte que donde reinan los celos, la ambición egoísta, habrá confusión y toda clase de maldad. Muchos conflictos familiares, matrimoniales y dentro de la iglesia surgen de estos problemas. Y esto tiene una raíz que se llama orgullo. Hemos visto, espero que usted no haya visto esto ni haya sido herido por alguna iglesia, pero hemos visto iglesias, incluso que eran buenas, que fueron destruidas internamente. Y ese tipo de iglesias terminan separándose. ¿Por qué? Por los celos, por el chisme, porque Satanás es el que pone en esas personas esas ideas. Son dardos, dice Pablo, literalmente, los dardos de Satanás. Y nosotros sucumbimos porque no estamos bajo la presencia del Señor. Ese es el problema. Entonces, imagínese usted cómo es que trabajan las termitas. Usted puede ver una casa que se ve en buen estado, bonita, bien pintada, y cuando llega un supervisor, una persona enviada por la empresa de construcción a ver la situación, se da cuenta que hay termitas. Las termitas empiezan de adentro hacia afuera. Yo he visto estructuras en Carolina del Norte. Tenía un amigo que le gustaba evangelizar y me llevaba a evangelizar. Él era americano, entonces me llevaba a las construcciones porque obviamente los empleados eran hispanos, ¿verdad? Quien estaba haciendo el roofing y todo el framing, todos hispanos. Entonces el hombre me llevaba para que yo compartiera con ellos. Y una vez me enseñaron una estructura que estaban demoliendo, que estaba llena de comején. Era una estructura muy vieja, pero no se veía. Ellos me enseñaron la foto y se veía bien. Sí, una estructura vieja, pero que se veía bien. Y cuando yo entré, me encontré con algo increíble. Se estaba despedazando a pedazos. Por fuera se ve bien, pero por dentro está podrida. Las termitas la están carcomiendo. Así es como actúa el orgullo en nuestras vidas. Así es como actúa el orgullo cuando se mueven las familias. Así es como actúa el orgullo cuando se mueve, sí, en las iglesias. Pero ¿cómo? ¿Las iglesias no son el pueblo de Dios? Sí, pero todos somos pecadores. Por eso es que se mueven. Porque todos estamos propensos. No deberíamos estar haciendo esas cosas, pero sí estamos propensos. La sabiduría, entonces, va en contra del orgullo. Por fuera todo parece estar bien, pero por dentro está destruyendo todo. Jonathan Edwards dice que el orgullo es la peor víbora que habita en el corazón. Y esto es curioso porque en Génesis 3 vemos la caída de la humanidad, cuando Satanás llega a engañar a Eva y Adán se queda viendo. La serpiente ofreció una sabiduría aparentemente atractiva para Eva. Si comes del árbol del bien y el mal, de la sabiduría del bien y el mal, podrías ser como Dios. Esa es la mayor mentira que muchas, incluso religiones el día de hoy, todavía creen, que ellos pueden ser como Dios. Nosotros no aspiramos a ser como Dios, aspiramos a adorar a Dios, para que Él nos dé lo que es bueno de Él, para vivir esa abundancia de la que habla la palabra, y no necesariamente económica. Es una abundancia integral que es para toda nuestra vida. Entonces, parecía buena la información que le estaba dando Satanás a Adán y Eva. Prometía conocimiento, pero terminó produciendo muerte. La verdadera sabiduría siempre comienza con la sumisión a Dios.
La cruz destruye nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo. Nos recuerda que no somos salvos por nuestros méritos, sino únicamente por la gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación, no en tus obras, no en tus riquezas, no en tu religión. La fuerza que nos da el Señor es para vivir para su gloria. El hombre no puede salvarse a sí mismo. La Biblia es clara, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo celos? Porque es algo normal. Mire a la hermana, se fue a hacer las uñas que le costaron $685 y yo no puedo, porque mi esposo es un tacaño. Mira al hermano que se acaba de comprar la troca nueva de $68,000 y yo con este carrito que mi esposa no me deja comprar. Esos son celos normales. Y pasan, y nos pasan. Y es normal, pero ¿qué pasa cuando normalizamos el pecado? Entonces, si normalizamos el pecado, seguimos viviendo una vida en pecado. El que tenga celos, pues arrepiéntase. Señor, esto no es bueno. Pero lo hemos normalizado. Es normal. Es más, lo hemos normalizado tanto que hasta llegamos y hablamos con nuestra pareja, con nuestro esposo y con nuestros hijos de otras personas. Y podemos hablar de otras personas con nuestros hijos y con nuestros esposos y esposas, que es gente de la iglesia. Hasta ese punto hemos llegado. Porque si normalizamos el pecado, lo vamos a seguir haciendo. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, arrepiéntete del pecado, de los celos, deja de compararte con otras personas, mata el orgullo antes que el orgullo te mate a ti. Porque la gente orgullosa no la quieren en ningún lado, ni en los trabajos. Los echan en los trabajos por orgullosos, porque no tienen humildad y no quieren hacer lo que el jefe les dice, no quieren hacer lo que la autoridad les dice, y ese orgullo tiene consecuencias fuertes. Entonces, ¿estoy buscando mi gloria o la gloria de Dios? Y esto es algo con lo que los pastores luchan mucho, porque he visto muchos pastores que están trabajando para el Señor y al final se terminan cuestionando: ¿estoy trabajando para avanzar el reino de Dios o estoy trabajando para avanzar mi reino? Son cosas totalmente opuestas. Yo puedo estar trabajando para la obra de Dios, avanzando mi reino, porque no tengo claro que yo no le sirvo al Señor. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es a Él a quien servimos, no a los hombres. Y cuando nosotros tenemos la perspectiva de que es a Él a quien servimos, entonces las cosas van a mejorar en nuestra vida. Vamos a poder tener paz, humildad, que esa es la sabiduría que viene del Señor. Y lo vemos en el punto 3. La sabiduría celestial produce paz y justicia. Dice Santiago 3, 17, 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aquí nos da la respuesta de cuál es la sabiduría que viene de lo alto. No necesariamente era aquella sabiduría que le estoy pidiendo a Dios para que me permita hacer mucho dinero, para que me permita progresar en la vida. Esta es la verdadera sabiduría que viene de Dios. Es una sabiduría espiritual. Tal vez no muchos queremos escuchar eso, porque lo que quiero es que el Señor me bendiga, me prospere. Está bien, el Señor lo puede hacer. Si es su voluntad, lo va a hacer. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si es su voluntad que el Señor lo prospere de una forma increíble, pues va a pasar, porque va a ser la voluntad de Dios. Pero ese no es el fin de mi vida. Más bien el fin de mi vida es tener la sabiduría que produzca estas características. Pero si somos sinceros, no es lo que queremos hoy. Muchos de nosotros nos incomoda esto, porque ¿para qué? ¿Para qué quiero yo esto? Bueno, si usted quiere vivir para la gloria de Dios, va a necesitar esto, porque usted necesita que su fruto se vea y que el fruto del Espíritu sea evidente en su vida para que otros lo vean. ¿Para qué usted quiere que otros vean el fruto? Para que usted los pueda apuntar a aquel que le da el fruto a usted.
Esa es la idea. Entonces, la sabiduría que proviene de Dios, dice ahí, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, imparcial, sincera. Y finalmente Santiago concluye que produce una cosecha de justicia, hace la paz. Entonces, la verdadera sabiduría no simplemente informa la mente, transforma el corazón. La persona sabia busca la paz, practica la misericordia y refleja el carácter de Cristo. Entonces el autoanálisis, no de psicología, pero el autoanálisis a la luz de la Biblia es: ¿tengo o no tengo la sabiduría de Dios? ¿Cómo saberlo? Ahí está. ¿Tiene usted estas características? Tiene la sabiduría de Dios. ¿No las tiene? Pues qué pena, no tiene la sabiduría de Dios. Pero el Señor le da oportunidad de obtener esa sabiduría caminando con Él, relacionándose con Él y cultivando la verdadera relación por la cual Jesús murió por nuestros pecados, para entrar al trono de la gracia. Por medio de Jesús entramos en la presencia de Dios. Entonces, la idea de que tenemos que mostrar algo se ve cuando comparamos un termómetro que solamente refleja temperatura con un termostato. Son completamente diferentes. Perdón. No está ahí. Ok, entonces se los voy a decir. Un termómetro solamente refleja la temperatura. Un termostato cambia la temperatura. Muchos creyentes viven como termómetros, reflejando la cultura. Dios no nos llama a ser termómetros, nos llama a ser termostatos que transforman la atmósfera cuando llegamos. La idea de usted siendo luz en medio de la oscuridad es que cuando usted llegue a la oscuridad la pueda alumbrar. La idea de que usted tenga el agua viva viviendo dentro de usted es que usted pueda llegar a aquellos que están sedientos y les pueda dar el agua. Eso es lo que quiero transmitir. Nuestra idea es que tenemos que ser termostatos, tenemos que cambiar la atmósfera y la cultura, no porque tengamos algún poder mágico que nos da el Espíritu Santo, no, sino porque nosotros somos luz, somos embajadores de Cristo, somos portadores de la verdad. Y eso es lo que trae luz, eso es lo que trae paciencia y eso es lo que trae paz al mundo. Si observa las redes sociales, muchas personas se identifican como cristianas. Dicen soy cristiano y lo ponen en sus perfiles constantemente. A menudo añaden esa etiqueta para que sepan las otras personas que son cristianos y para que les dé alguna credibilidad. Y si yo pongo 2 versículos a la semana, entonces soy muy cristiano. Pero lo que realmente debemos buscar no es una etiqueta o lo que ponemos en línea. Lo que debemos buscar es el fruto. Debemos buscar evidencia de que una persona pertenece verdaderamente a Dios y de que ha sido transformada por el Evangelio. Eso es lo que la gente necesita ver, evidencia en nosotros de que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es esa evidencia? Observa lo que fluye de la vida de las personas. Fíjate cómo responde cuando es ofendida. Fíjate cómo responde cuando lo critican. Fíjate cómo responde o respondemos cuando nos gritan. Mira sus actos de amor, su carácter y su conducta. El fruto visible del que habla Santiago de una persona revela la realidad de su relación con Dios. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar paz si no tengo paz. Yo no puedo dar amor si no tengo amor. Y eso no quiere decir que van a haber momentos difíciles. Pero eso quiere decir que el verdadero fruto es la evidencia del árbol. La sabiduría es uno de los temas principales del Antiguo Testamento. Vean lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo empiezo a tener sabiduría? Teniéndole miedo a Dios. No es teniéndole miedo, es respetando y entendiendo que Dios es amor, pero al mismo tiempo Él es fuego consumidor. Es ese temor santo de que yo no hago las cosas no porque Él me va a hacer algo, sino que yo no hago las cosas porque sé que soy nueva criatura en Cristo. Por eso no hago esas cosas.
porque soy nueva criatura en Cristo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de lo que fluye de nosotros? Desde Génesis hasta Malaquías vemos dos caminos: el camino de la sabiduría de Dios y el camino de la sabiduría humana. Jesús es nuestro príncipe de paz. Todas las características de la sabiduría celestial se encuentran en el cumplimiento perfecto de su obra. Por medio del Espíritu Santo, Cristo produce esos frutos en nosotros cuando estamos habitando en su presencia, cuando estamos nutriendo esa relación. Entonces busca la pureza antes de la popularidad. Sé un pacificador. Habla la verdad con amor. Pide sabiduría a Dios diariamente. Esto es lo que le estaba diciendo Santiago a los primeros judíos en el Mediterráneo, y eso es lo que está diciendo Santiago a nosotros el día de hoy. Entonces, ¿mi presencia trae paz o trae conflicto? ¿Qué clase de fruto estoy produciendo en mi vida para que los otros lo puedan ver, incluso lo puedan saborear y puedan entender el gozo que generalmente me da saber que soy hijo de Dios? ¿Cómo es posible que si tu mamá se está muriendo de cáncer, tú tienes tanta paz? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo es posible que te acabas de ir a la quiebra y no estás en una depresión? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque a pesar de los problemas, a pesar de la ansiedad, a pesar del estrés y todo lo que no puedo controlar en mi vida, yo tengo gozo. Por eso es que muestro el fruto de quien está en mí, que es el Espíritu Santo. Entonces, preguntas para reflexionar es: ¿mi presencia trae paz o conflicto? Porque si nosotros vemos, y yo quería dar ejemplos, y me acordé que efectivamente la Biblia tiene muchos ejemplos bíblicos de lo que es la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene de los hombres o terrenal. Y ahí están. Voy a leer rápidamente y terminamos. Sabiduría de lo alto. Salomón en Primera de Reyes 3. Salomón pidió sabiduría para servir al pueblo de Dios en lugar de las riquezas. Seamos sinceros. Si Dios le dice a usted: le doy todo lo que quiera, naturalmente la gente, no digo que usted, estoy hablando de los del mundo, ¿verdad? Nosotros no. La gente de allá afuera, esos impíos, van a decir: yo quiero riquezas y fama. Pero lo que Salomón pide es sabiduría. En contraposición, Caín en Génesis 4 permitió que los celos dominaran su corazón hasta cometer el asesinato. Por envidia, mató a su hijo Abel. Luego José en Génesis 50 perdonó a sus hermanos porque entendió el propósito de Dios. Perdonó todo. Después de haber estado en la cárcel, después de haber sido vendido, después de haber sido esclavo, después de haber sido acusado injustamente por la esposa de Potifar, después de todas esas vicisitudes y problemas y depresiones, él le da la gloria a Dios y perdona, que es lo más importante. En contraposición, Faraón en Éxodo 5 endureció su corazón contra Dios y terminó destruyendo su reino. Lo hizo al propio, nadie lo engañó, él lo hizo sabiendo lo que iba a pasar. En Daniel 6 permaneció fiel aun cuando su obediencia podía costarle la vida. Él creyó que Dios lo podía rescatar y que iba a sacar bandera por él. Como dice el Antiguo Testamento, Jehová Nisi, Él es mi estandarte, Él es mi bandera. Él lo tenía claro. En contraposición, Saúl en 1 Samuel 18, los celos hacia David lo llevaron a la paranoia y a la desobediencia y terminó perdiendo su vida. Jesús en Filipenses 2 se humilló voluntariamente para salvar a millones, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo hizo por usted y por mí. Lo hizo por todos los pecadores. Sufrió la humillación más grande que podía sufrir en el Imperio Romano, en una cruz, que era reservada solo para la escoria más grande de la sociedad. Así murió el Rey de Reyes. Y en contraposición, Judas
En Mateo 26, valoró las ganancias temporales más que la comunión con Dios. Él andaba con Dios, pero no lo conocía. Él seguía a Jesús, pero no era un discípulo de él. Dice la palabra, y lo vimos en los capítulos anteriores en Santiago, que hasta los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no le siguen porque no son sus discípulos. Esa es la diferencia. Ahora les doy 3 aplicaciones para terminar. La primera es: pida la sabiduría a Dios. Vean lo que dice Santiago 1:5, el mismo Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya entendemos que la sabiduría que estamos pidiendo es para que Él forme nuestro carácter. Y sí, también podemos tener sabiduría para que nos ayude en el negocio, en el examen, en la charla que voy a tener con mi hijo, por supuesto que sí. Pero la sabiduría espiritual es para mejorar nuestro carácter. Entonces la sabiduría celestial no se obtiene por esfuerzo humano, sino que es un regalo que Dios concede a quienes la buscan con fe y humildad. Número 2, practique la humildad diariamente. ¿Es tan difícil? Sí, es tan difícil que nos lo tiene que decir la palabra. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. La pregunta es: ¿estimamos a los demás como superiores? No, yo me creo superior. Cuando me traen la comida que no pedí, yo le digo: señorita, esta comida me la traen ya y no voy a pagar. Eso es mostrar superioridad, eso no es humildad. Es un error que alguien cometió. Usted no es un rey o una reina que la gente le tenga que brindar pleitesía. Usted es un hijo de Dios que anda buscando, en teoría, a quien ayudar. Esa es la diferencia. La humildad bíblica nos lleva a dejar de centrarnos en nosotros mismos para valorar y servir a los demás como Cristo lo hizo. Y número 3, conviértase en un pacificador. Mateo 5:9, está Jesús en el Sermón del Monte, hablándole a una multitud de personas, y habla de las bienaventuranzas. Y una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice Santiago que si usted quiere tener sabiduría, debería de ser un pacificador, no un agitador. La cultura, el día de hoy, especialmente en el ambiente político y social, nos incita a ser agitadores. Lo que vemos en las redes sociales a nivel político, social, de gobierno e incluso religioso, es gente agitada tratando de agitar a otros. Y hay pastores que desgraciadamente en línea han caído con grandes retahilas respondiéndole a personas en línea. Y eso no se hace, usted no tiene que exponerse de esa forma. Y menos para insultar a personas. Y menos si se hace saber y dice que es hijo de Dios. Eso no debería de ser un fruto. Mostrar nuestro enojo, especialmente para que otros lo vean. Los creyentes reflejan el carácter de Dios cuando buscan reconciliar, restaurar y promover la paz en lugar de alimentar conflictos. Pida sabiduría a Dios. Camine en humildad delante de los hombres y procure la paz con todos. Así demostrará que la sabiduría que gobierna su vida es la que desciende de lo alto. Esa es la sabiduría a la cual estamos aspirando. Entonces, si se acuerdan del árbol del comienzo, era un árbol que no tenía fruto, un manzano que no produce nada, un cristiano que no tiene paz, un cristiano que no tiene los frutos del Espíritu, un cristiano que se enoja por todo, que grita por todo, que reclama por todo. Habemos muchos así. Pero entonces el árbol se conoce por su fruto, y si usted está pasando y va por el huerto y ve el fruto, lo va a reconocer porque está ahí. El árbol tiene manzanas, entonces es un árbol de manzanas. El tipo tiene paz, es tranquilo. Y hasta me está intentando evangelizar y hablar de Cristo. Este man está loco. Es porque es cristiano. Con razón me habla tanto de Jesús.
porque es cristiano. Con razón, cuando el jefe injustamente le dio esa amonestación, lo que hizo es, sí, querer defenderse, pero también poner las cosas en las manos de Dios, porque Él tiene el control de todo, incluso hasta de las injusticias que pasan en su vida. De todo tiene el control el Señor. Entonces, ese es el fruto. Un árbol se conoce por el fruto bueno que da. De la misma manera, una persona se conoce por la sabiduría que gobierna en su vida. Porque una persona puede tener una Biblia llena de notas y un corazón lleno de orgullo. Una persona puede conocer doctrina y puede contarle cuáles todas las doctrinas reformadas de la santificación, la soteriología, la neumatología, y el hombre es una Biblia y una sabiduría increíble, pero aún así lo dominan los celos. Puede asistir a la iglesia cada semana y seguir gobernada por la ambición personal. Santiago nos confronta esta mañana con una realidad incómoda. La sabiduría que profesamos se evidencia en la vida que vivimos. Esa es la verdad que Santiago nos quiere dejar claro. Entonces, ¿cómo puedo sobresalir? La sabiduría celestial pregunta, ¿cómo puedo servir, no sobresalir? El mundo quiere que lo vean. El mundo quiere ver estrellitas y que los que los vean sean estrellitas. En cambio, en Cristo lo que queremos no es que nos vean a nosotros, es que vean a Cristo por medio de lo que hacemos nosotros. La sabiduría terrenal produce admiración temporal. La sabiduría celestial produce fruto eterno. La sabiduría terrenal llena la cabeza. La sabiduría celestial transforma el corazón. No es sabio quien impresiona a las personas, es sabio quien agrada al Señor. Y si aún no has confiado en Cristo, debes saber que la mayor evidencia de nuestra falta de sabiduría es pensar que podemos vivir sin Dios, porque no podemos. Dios ofrece una vida nueva en Cristo. Que Dios nos conceda no solamente conocimiento, sino la sabiduría que viene de lo alto para vivir de una forma que glorifique a Cristo, mostrando el fruto que el Señor nos ha dado en nuestro corazón. Les pido que se pongan de pie y adoremos al Señor.